Hola, buenos días. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Para obedecer hay que creer, y la forma de probar que crees es obedeciendo. El camino angosto requiere que obedezcamos a su palabra. Y si realmente estamos por el camino angosto, solamente podremos saberlo si hay fricción. Cada palabra del Señor debe darnos más respeto, más amor, más temor de Dios, más introspección, más clamor en ese deseo de llegar a su estatura. Por el contrario, el camino ancho no es solamente el que está afuera viviendo como un impío. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Si creemos en su Hijo, hallaremos que su Hijo es su palabra de vida. Pero ¿cómo puede un creyente o alguien que se confiesa creyente escuchar palabra de vida todos los días y andar por camino de muerte? ¿Será eso posible? Sí, cuando no hay fricción en su camino, cuando no haya reto de cambio al leer su palabra, cuando no ve ídolos, manías, hábitos, comportamientos que derribar, cuando no confiesa sus pecados a Dios o a sus hermanos. El Señor me lleva a pensar que cuando se habla de estar pasando por prueba en el Señor, siempre se deduce casi de esta manera, que alguien está siendo afligido en este orden. Uno, economía; dos, en salud; tres, en estabilidad familiar. Pero ¿por qué casi nadie dice estoy pasando por prueba para obedecer a este verso de la palabra de mi Dios? Para abandonar este ídolo que se ha revelado hace poco en mi corazón y que no sabía que tenía. Para honrar a mi Padre Dios, no actuando de la misma manera que siempre cuando me veo expuesto ante tal o cual situación. Entiendo que el Señor nos prueba, pero no solamente en la fe, cuando el dinero no alcanza, o cuando el trabajo tambalea, o cuando la salud aqueja. El Señor nos prueba cada vez que leemos algo de su palabra y nos dice, ¿crees? ¿Obedeciste y luchaste hasta las lágrimas por clamando por ayuda para ser librado y experimentar victoria en ese versículo que te retó a obedecerlo en tu vida? Hay un verso que se revela a mí así. Está en Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y en primera de Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si unimos esas dos palabras, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. La actitud de Cristo debe ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es diaria contra ejércitos de maldad y contra nuestra propia carne. El Señor nos dejó esta preciosa perla para que veamos la actitud de un hijo ante su padre, ante la amenaza inminente de la muerte. Es Dios dándonos una enseñanza trascendental para vencer nuestras pruebas. Toda la plenitud de Dios estaba dentro de ese precioso hombre, Jesús.
Jesús tenía que morir. Dios en semejanza humana tenía que morir. Él se lo había propuesto desde antes de la fundación del mundo. No era el hijo rogándole al papá, líbrame de la muerte. ¿Cuál librarlo de la muerte si para eso fue que vino? Si Jesús no hubiera muerto para resucitar victorioso, entonces no habría esperanza para nosotros de nada. Ni habría sentido en seguirlo si no vencía la muerte el primero para nuestra salvación. Porque Él es bueno. Y sabía que el hombre caído no puede ser levantado sino solamente por Él, por su brazo poderoso. Pero también para su propia gloria, porque Él es grande, Él es todopoderoso. Él no anda con rodeos en cuanto a su dominio, su poder y su majestad. Un verso nos aclara este verso. Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para eso he venido. Juan 12:27. Era el Padre mostrándonos cómo se pelea para vencer a la tercera parte de los ángeles, a los demonios y a nuestra carne enfrentada a su palabra. Nosotros somos llamados a una guerra que solo unos pocos en este mundo ven. Una guerra por la obediencia a las palabras de un rey, de un reino que pronto va a venir con toda su casa y todo su séquito a la tierra. Cuando Él venga, solamente reconocerá para sí a los que fueron fieles, aún a costa de su vida, por esas palabras. Primera palabra, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Segunda palabra, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Tercera palabra, conviértanse de sus malos caminos. Estas cosas dijo el Señor a gente que oía todos los sábados la palabra de Dios en boca de los sacerdotes del del Sanedrín. Así que hermanos míos, ese verso tan lindo de Juan 3:16 que muchos conocen es una declaración de guerra y de paz al mismo tiempo. Una declaración de enemistad y de amistad y fraternidad al mismo tiempo. Guerra, guerra contra los demonios que creen que Dios es uno y tiemblan. Guerra, guerra contra la desobediencia del que cree pero no obedece a su palabra. Guerra, guerra contra los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ellos también creían, pero no se mantuvieron en obediencia. Guerra, guerra contra Satanás y su reino, porque el reino de Dios se ha acercado y vive en los que, en medio de pruebas, muestran su nacionalidad. Sión celestial, Jerusalén la gloriosa, la casa de Dios. Y paz, sí, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz con Dios es esa paz. La paz del que se entiende reconciliado en el perdón que Él nos dio a través de la muerte de su Hijo. Paz con nosotros mismos, escondidos en las promesas de Él, de su llamamiento y de su elección. Porque no fuimos nosotros los que lo aceptamos o lo escogimos. Fue Él el que nos llamó. Fue Él el que nos aceptó. Fue Él el que nos escogió. Y es Él el que todavía tiene la mano extendida a muchos, esperando que tomen la mano de Él y se arrepientan y se bauticen y se conviertan. Finalmente, paz con nuestros hermanos, colaboradores y corredores de la misma carrera por el premio. El premio tiene un nombre y es el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.